Hola a todos y todas, ¿cómo están? Espero que bien en sus casas. Este pequeño video tiene por objetivo revisar qué va a ocurrir con los sistemas que ya hemos estudiado una vez que tengamos que incorporar problemas de densidad variable para el dimensionamiento de reactores. Primero que todo, indicar que cuando nosotros tenemos nuestros sistemas de reacción, que lo voy a dibujar como una caja negra, de entrada y salida, donde este reactor puede ser cualquiera de los que ya hemos estudiado, puede ser un reactor de mezcla perfecta, un reactor de flujo pistón, podría ser un reactor de lecho empacado, podría ser un reactor de fluidizado, podría ser una combinación de reactores. Estos sistemas van a ser modelados con la ecuación de balance de materia. Pero nosotros mientras trabajamos con sistemas gaseosos, con sistemas líquidos, perdón, nos encontrábamos en los sistemas en los cuales el caudal de entrada era igual al caudal de salida debido a que la densidad del sistema era constante. ¿Qué va a pasar para los sistemas compresibles? Que en este caso la densidad ya no va a ser constante y por lo tanto el caudal de salida no va a ser igual al caudal de entrada. Es por eso que necesitamos averiguar cómo vamos a calcular el caudal de salida para estos sistemas reales. Para eso vamos a utilizar la ecuación de gases ideales como una forma de modelar el proceso. Por lo tanto, recordando la ecuación de gases ideales, que era P igual a nRT, donde en vez de poner volumen he puesto caudal y donde en vez de poner moles he puesto el flujo de moles, ¿correcto? O sea, V son metros cúbicos hora y F son kilomol hora. O sea, es la ecuación de gases ideales en flujo. Y donde les recuerdo que aquí podría haber un factor de corrección para poder utilizarla en condiciones no ideales. Lo que nosotros queremos hacer es relacionar esta ecuación de gases ideales en cualquier punto respecto a la entrada. Entonces la entrada se va a encontrar a la condición de presión cero, el caudal de entrada, el flujo total en cero, R y la temperatura de entrada. Este es el flujo de moles total. Por si acaso no estamos haciendo el balance para un compuesto en particular, sino que estamos haciendo el balance total. ¿Qué es lo que pasa cuando relacionamos cuando relacionamos uno respecto a otro? Vamos a obtener M F0 V0 igual al F total sobre el F total a la entrada, R sobre R que se llama E, T sobre T0. Y por supuesto podríamos tener el factor de corrección. Esto es unitario y se va, y por lo tanto podemos calcular el caudal en función del caudal de entrada y la variación de las propiedades físicas. Perfecto. Por lo tanto, calcular el caudal de salida ya no es un misterio, sino que es un factor fácilmente calculable a través de conocer la presión y la temperatura en el sistema. Pero aparece este término que no es trivial, que es la razón de los flujos totales, el Ft sobre Ft0. ¿Qué es esto? Estos son los moles en la salida respecto a los moles en la entrada. O sea, flujo, son los moles por hora, moles por hora. Yo estoy hablando de los moles totales, es decir, todos los compuestos que entraron y todos los compuestos que salieron. Para eso, para saber qué efectos tiene sobre este término, tenemos que recordar un poquito de estequiometría. Entonces los quiero llevar a recordar que para cualquier reacción química, cuando nosotros decimos A más B, que va a dar a C,
más D, y que podíamos tener compuestos inertes I, ¿se acuerdan? Y con coeficientes estequiométricos A, B, C, D e I. Nosotros sabíamos que en la entrada siempre vamos a tener, por supuesto, FA0, FB0, FC0, FD0 y el FI0. Y que nosotros podíamos obtener los flujos de salida en función de cuánto había reaccionado. Entonces nosotros sabíamos que para A, el flujo A de salida, iba a ser el FA0, lo que entró, menos lo que reaccionó, que era FA0XA, ¿cierto? Donde aquí está dividido A por A el coeficiente estequiométrico y donde recordar que definimos XA como FA0 menos FA sobre FA0. O sea, esto es la conversión que la definimos como lo que ha reaccionado sobre lo que entró. ¿Correcto? Entonces, este término que está aquí es lo que ha reaccionado. Luego, cuando queremos obtener el flujo de B a la salida, sabemos que este va a ser FB0, es decir, lo que entró, menos B sobre A, FA0XA, donde con la razón estequiométrica hemos corregido los moles reaccionantes en función de los números estequiométricos. Lo mismo pasa para C, donde FC es igual a FC0 más C partido A por FA0XA, y aquí es donde nos recuerda que este coeficiente estequiométrico tiene signo, porque en el caso de los reactantes van con signo menos porque se consumen, y en el caso de los productos va con signo más porque se están formando. Por supuesto, lo mismo va a pasar para FD, que va a ser FD0 más T sobre A, FA0XA, y dijimos que podríamos definirlo también para el inerte como el FI0 más el I sobre A, FA0XA, como para generalizar, donde tenemos claro que I vale 0, porque no participa de la reacción. Por lo tanto, en el caso de, recordando que estamos en nuestro flujo, en nuestro reactor, el FAC, el F total 0, o sea, el flujo total a la entrada, va a ser la sumatoria de los flujos morales individuales, es decir, FA0 más FB0 más FC0 más FD0 más FI0. ¿Qué es lo que va a pasar a la salida? El F total de salida. Bueno, va a ser la sumatoria de los flujos de salida, que fueron los que nosotros obtuvimos en función de la reacción química. ¿Qué sería? FA0 menos A sobre A, FA0XA, más FB0 menos B sobre A, FA0XA, más FC0 más C sobre A, FA0XA, más FD0 más D sobre A, FA0XA, y el FI0. Si nos damos cuenta, el F total está compuesto por FA0, FB0, FC0, FD0 y FI0. Es decir, podemos escribirlo como que el F total de salida va a ser igual al F total de la entrada más que. Esto es muy interesante, porque también podemos factorizar en todos los casos por FA0
XA. ¿Y qué es lo que nos va a quedar? Nos va a quedar la suma de menos A sobre A menos B sobre A más C sobre A más D sobre A. Y no voy a poner el I porque sabemos que es 0. Este número de aquí corresponde a la variación de moles totales en la estequiometría de la reacción. Es decir, si la reacción química reduce o aumenta el número totales de moles presentes en la corriente. Por lo tanto, la vamos a sintetizar con una letra delta como variación. Desde ese punto de vista, el flujo total nos va a quedar como el flujo total a la entrada más la variación de moldes total por F a 0 XA. Luego, si volvemos atrás, en nuestra expresión de caudal, vamos a ver que el caudal de salida es el caudal de entrada por el efecto en el cambio de presión debido al proceso del equipo, al cambio de temperatura debido a la reacción química, la corrección de idealidad, y esto va a ser Ft0 más delta F a 0 XA dividido de Ft0. Es decir, esto es igual a V0, V0P, T sobre T sobre 0, sobre Z0 por 1 más delta, la fracción molar de A en la alimentación y la conversión. Perfecto. Donde vamos a expresar este número de variaciones de fracción molar por la variación del compuesto con la letra epsilon. Es por lo menos así como se usa en la literatura. Entonces, fíjense cómo el caudal de salida real del gas ahora depende del valor del flujo de la entrada, depende de la caída de presión en el equipo, depende de la variación de la temperatura y depende del consumo o formación de moles debido a la reacción química. Entonces ahora podemos corregir el proceso utilizando esta ecuación. ¿Cómo nos va a afectar además esto desde el punto de vista técnico en nuestra ecuación de balance? Porque ya estamos calculando el caudal, pero ¿cómo nos va a afectar esto en la ecuación de balance? Les recuerdo que nuestra ecuación de balance está la cinética, ¿sí? Recordar. Está la cinética. Y la cinética RA, por ejemplo, va a ser igual a K por C sub A. Y en ese caso, esta concentración de A, originalmente, nosotros la calculábamos considerando siempre volumen o caudal constante. Pero eso no va a ser así. Por lo tanto, ahora nosotros siempre vamos a tener que calcular la concentración de A como los moles de salida de A dividido por el caudal. Donde esto flujo total de A, FA, ya sabemos cómo calcularlo, y como FA0 por 1 menos XA, y donde el caudal tiene toda la forma que estaba expresada en la ecuación de abajo.
que sería V0, V0 sobre P, T sobre T0, 1 más epsilon X. Por lo tanto, ahora la concentración va a ser igual a, fíjense que está FA0 sobre V0, o sea, va a ser CA0, va a ser la corrección por presión, P sobre P0, el efecto de la temperatura, T0 sobre T, y además vamos a tener la conversión afectada por la expansión volumétrica. Tenemos una expresión nueva para obtener la concentración de A. Ahora, ojo, que todo este efecto va a ser importante cuando la reacción química afecta al número de moles, porque si delta fuera 0, es decir, si tenemos que todos los coeficientes estequiométricos son 1, en ese caso el delta va a valer 0 y por lo tanto no va a estar presente y por lo tanto la corrección de la concentración solo se va a deber debido al cambio de presión y al cambio de temperatura. Ahora quiero llevarlos a el segundo tópico asociado a qué ocurre con el efecto del cambio de densidad, que era utilizar la ecuación de Ergun, ¿sí? Entonces, si recuerdan de la clase, nosotros vimos la ecuación de Ergun, donde vimos que era dp a de z igual a menos g rho g sub c dp 1 menos phi al cubo 150 1 menos phi viscosidad, aquí está el diámetro de partícula, más 1.75 por g. Ojo aquí, porque varios de estos variables son constantes. Recuerden, según lo que vimos hoy en clase, que phi es la porosidad del lecho, es decir, es el volumen de huecos sobre el volumen total de la columna. De forma análoga, ojo que 1 menos phi, o sea, 1 menos la porosidad, es igual al volumen de sólidos sobre el volumen total. Y G es el flujo de gas superficial, es decir, son los kilogramos por metro cuadrado segundo. ¿Sí? Por lo tanto, esto también es constante. También recordarles que, como vimos hoy día, este término es una contribución debido al flujo laminar y esta es la contribución del flujo turbulento. Ahora, nosotros no vamos a discriminar si estamos en flujo laminar o turbulento, vamos a utilizar la ecuación completa, pero lo importante de esta ecuación es que tiene este término de densidad aquí, que es variable. Por lo tanto, ¿cómo vamos a expresar esa densidad? Nosotros tenemos de acá que sabemos cómo expresar la variación del caudal en función de las variables operacionales, por lo tanto podemos apelar a la ecuación de continuidad. Que si no lo recuerdan es la forma elegante de hablar del balance de materia, ¿sí? Donde toda la masa que entra es igual a toda la masa que sale, expresada como la densidad de la entrada por la velocidad de la entrada y expresada como eh, la densidad de salida por el caudal de salida, ρ por v. Por lo tanto, la densidad variable va a ser igual al ρ0, v0
dividido del caudal que nosotros tenemos expresado de acá. A ver si la podemos dejar un poco más bella. Entonces se va eso. ¿Y qué nos queda? Nos queda que la densidad es igual a la densidad de la entrada por P sobre P0, T0 sobre T, Z0 sobre Z, así que tenemos que corregir, y 1 más epsilon xA. Entonces, esta expresión de densidad, fíjense que la densidad está variando, recuerden, por el efecto del cambio de presión, del cambio de temperatura y de la reacción química que está consumiendo o generando moléculas. Entonces nosotros reemplazamos esta densidad en la ecuación de Erwin y ojo que nos va a quedar un término muy grande, pero fíjense que esta densidad que está aquí la vamos a reemplazar por la densidad de entrada, entonces vamos a obtener que todo este término va a ser una constante que vamos a llamar beta 0 y vamos a dejar todo este término afuera. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que el dp a de z no es más que el beta 0, que es todo el ergún, con un número que es constante y que depende de las propiedades del lecho, por P0 sobre P, T sobre T sub 0, y el 1 más epsilon xA. Sí, está en el denominador. ¿Sí? Entonces, esta es nuestra ecuación de Ergun modificada con reacción química, que es el que vamos a utilizar para estimar la pérdida de carga en la columna y poder estimar el cambio de caudal, el cambio de densidad y por lo tanto calcular la concentración real en cada punto de la columna y así poder estimar realmente cuál es la conversión en el proceso. Para finalizar, les quería comentar que esta ecuación nosotros podemos expresarla de otra forma, porque nosotros vimos que nuestros balances de materia los teníamos expresados en función de la masa de catalizador. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Voy a expresar la masa de catalizador en la columna, en el lecho, como 1 menos phi, que yo les había dicho que esto era el volumen de sólidos por el volumen total, y lo voy a multiplicar por el volumen total, que va a ser el área transversal del flujo del reactor por la altura del reactor. Entonces aquí estoy calculando, esto era volumen de sólidos por volumen total, lo multipliqué por el volumen total, aquí me está quedando el volumen de sólidos, y entonces lo voy a multiplicar por la densidad del sólido. Ojo, esta es la densidad del sólido, no la densidad aparente. Y A sub C es el área transversal. No es el área de flujo, es el área de entrada del reactor. Por lo tanto, podemos decir que dW va a ser igual 1 menos phi por A sub C por 2 sub S A de Z. Ahí teníamos el flujo, la ecuación de Ergun en función de la altura, entonces ahora la podemos reemplazar y vamos a obtener el dP
A de W, ahora expresado en función de la masa del catalizador, como igual a menos A sub C, 2 sub S, 1 menos phi, el beta 0, que era el ergo a condiciones constantes de entrada, P0 sobre P, T sobre T0, y el 1 más el epsilon XA. Y esta es nuestra ecuación de caída de presión en el lecho, la cual se puede integrar de forma bastante cómoda, haciendo algunos cambios de variable que voy a anotar a continuación, solo como por una forma, para hacer esto, para que lo tengan, porque en este caso yo puedo multiplicar por un número maravilloso, que sería multiplicar por P0 sobre P0, de tal forma que esto quede, voy a poner aquí, quiero hacer un cambio de variable, entonces voy a multiplicar por un super P0, de tal forma que esto quede de P a de W, y esto va a ser igual a menos A sub C, Rho sub S, 1 menos phi, aquí en P0, y voy a poner aquí 2 beta 0, y voy a poner aquí está el P0 que está, y esto me va a quedar P sobre P0 aquí abajo, que es el cambio de variable que voy a hacer. Entonces T0 y 1 sobre X. Entonces yo voy a definir que todo esto se va a llamar alfa medios, por eso hice aparecer ese 2, y que el P sobre el P0 lo voy a llamar una variable I, que no es fracción molar. Ojo. Entonces voy a reemplazar, ¿y qué me queda? Me queda que de P a de W es igual a menos alfa sobre 2i por t sobre t0 y por 1 más x. ¿Ok? Perdón, que ahora me sobraba un t0 y esto ya no es de p, esto es de i a de w. Ese es el cambio de variable que hice. Claro. Entonces, esta ecuación, que es otra forma de escribir la ecuación de Ergun, es una función de XA y es una función de T y de I, ¿correcto? Podemos resolver, esta ecuación tiene una solución analítica en el caso particular cuando T es constante y cuando el epsilon vale 0. En ese caso nos queda que la ecuación es de I a de W igual a menos alfa sobre 2i. Se hace separación de variables y llegamos a que i es igual, que es p sobre p0, es igual a 1 menos alfa por w elevado a 1 medio. Les dejo esta solución analítica porque es muy útil en los casos particulares en los cuales la temperatura es constante, es decir, el efecto de caída de temperatura es despreciable en la columna, es decir, los reactores isotérmicos, y para cuando el coeficiente de expansión volumétrica de epsilon vale 0, el sistema está resuelto, por lo tanto ustedes ya pueden calcular directamente la presión de salida sabiendo la masa del catalizador, para que la tengan guardada. En todos los otros casos va a ser necesario relacionar la ecuación de Ergun, tal cual como está escrita aquí, el de P a de W, y agregarlo al sistema de ecuaciones a resolver utilizando el balance de materia y el balance de energía. Espero que el análisis que hemos hecho
en esta breve sesión numérica les sirva y nos vemos la próxima semana para continuar profundizando y ojalá haciendo ejercicios de dimensionamiento de reactores de lecho fijo.